Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Lucía, profesora de Formación Ética y Ciudadana, y Ale, profesor de Geografía, nos preguntamos, ¿por qué la gente va y viene en nuestro país? Migrar significa cuando una persona o un grupo de personas abandonan su lugar nativo por diversos motivos y migran justamente o viajan hacia otros. Creo que las migraciones son desplazamientos territoriales en los que una persona, una familia o un grupo social determinado cambian de entorno sociocultural por un determinado periodo de tiempo o no, porque alteran o modifican su domicilio fijo. Migrar es dejar en nuestro lugar de residencia y viajar a otro lugar, a otro país para buscar nuevas oportunidades o también puede ser por el trabajo, educación. Las migraciones que conozco son las migraciones internas y externas, que son las internas son las que suceden dentro del país y las externas son las que viajan hacia otros. También podemos considerar qué origen y qué destino tienen los migrantes y hablar de migraciones horizontales o verticales. Los tipos de migraciones que yo conozco pueden ser por propio nuestro consentimiento o sino también por temas forzados, como está pasando en el pueblo afgano, por la toma del poder ilegítimo de los talibanes. Creo que en el caso de las migraciones voluntarias, la causa del desplazamiento suele ser la búsqueda de una mejor calidad de vida. Las personas o las familias migran hacia los lugares donde hay mejores oportunidades laborales, educativas o un mejor acceso a la salud que les permita o les dé mayores oportunidades para consolidar sus proyectos de vida. Y también por cuestiones de fuerza mayor, que ya los excede a ellos y que son obligados al exilio. Algunos de estos motivos pueden ser por cuestiones económicas, por cuestiones bélicas, religiosas o también puede ser políticas. Sino también puede ser por nuestras propias razones, que es ir a estudiar, aprender nuevos idiomas, nuevas culturas, probar nuevas oportunidades de trabajo. Les cuento, ayer me llamó mi tío por teléfono. El que se fue a Mendoza por trabajo, ¿no? Sí, el mismo. ¿Se acuerdan que les conté que cuando él se fue a Mendoza por trabajo, con mi familia nos volvimos a Chubut para cuidar a mi abuela que vive allá? ¿Y llamó para dar alguna noticia? Sí, se vienen a vivir a Buenos Aires porque la hija mayor de la novia de mi tío le salió una beca de estudios acá, en sociología. Igual no vienen todos y todas, sino algunos miembros de la familia se quedan en Mendoza y otros vienen a Buenos Aires. ¡Wow! ¡Cuánto movimiento en esa familia! Chubut, Mendoza, Buenos Aires. Bueno, mi familia nos da pie para meternos en un fenómeno constante en nuestro país, las migraciones y entre ellas las migraciones internas. En este caso, algunos miembros de la familia se deben quedar, otros deben irse o van y vienen por un tiempo. Exacto. Dentro de nuestras propias fronteras se da un flujo representado por el desplazamiento de aquellos argentinos y argentinas que viajan de una provincia a otra o incluso dentro de su misma provincia. Pero esos viajantes, o migrantes mejor dicho, ¿por qué viajan?
Puede haber distintas necesidades para migrar, impulsados por distintos factores, que pueden ser por estudio, por trabajo o por alguna necesidad. Algo importante para tener en cuenta. Una cosa es migrar por deseo o como un sueño, y otra muy distinta es por necesidad. Puede pasar incluso, como en el caso de la familia de Ale, que algunos miembros se deban quedar por necesidad, por ejemplo, un trabajo en una ciudad al cual no se puede renunciar, y otros miembros de la familia deban irse por una beca de estudio a otra ciudad. Complejo el fenómeno de las migraciones. ¿Les parece que será lo mismo viajar que migrar? Empecemos por analizar de qué hablamos cuando hablamos de migraciones y de migrantes. Se entiende por migración al movimiento de población hacia otro estado o dentro del mismo. No importa cantidad, composición de esa población o las causas que lo llevaron a migrar. Incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas y migrantes por motivos económicos. Entonces, un migrante es una persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un mismo país o a través de una frontera internacional, de manera temporal o permanente, y ello puede responder a diversas razones. Ojo que si hablamos de viajes temporales al exterior, vacaciones, visitas a parientes y amigos, o negocios, tratamientos médicos o peregrinación religiosa, esos desplazamientos no cambian el país de residencia habitual de una persona y por lo tanto no son migraciones. Son varios los motivos que llevan a una persona a migrar. Pueden ser económicos, familiares e incluso culturales e ideológicos. Y frente a esto, cada país tiene sus reglas, es decir, sus legislaciones. Históricamente siempre han existido migraciones internas, es decir, movimientos de personas dentro de nuestro territorio. En muchos casos del campo a la ciudad, pero también desde ciudades pequeñas a ciudades medianas o incluso desde la ciudad al campo. Un fenómeno bastante más reciente y pequeño por el momento, pero que sucede y avanza. Los motivos para una migración interna o externa son muchos y a veces hasta se superponen. Como dijimos, puede mudarse alguien por motivos laborales, pero en ese movimiento también se consideran las posibilidades de toda la familia, trabajo y o estudios de todos los miembros de la familia. También es importante mencionar que las migraciones se pueden dividir en otros dos grandes grupos. Además del espacio que comprendan, se las puede clasificar en función de las condiciones que lleven a esas personas a migrar. Las voluntarias, que se hacen por decisión propia, generalmente en busca de una mejor calidad de vida, y las forzadas, que se dan habitualmente cuando se encuentra amenazada la integridad física de una persona, como por ejemplo las que son consecuencia de guerras o conflictos políticos armados. Las grandes corrientes migratorias internas dentro de nuestro país comenzaron a mediados de la década de 1930, al ritmo de la industrialización, del modelo agroexportador al modelo de sustitución de importaciones. La gente comenzó a dejar las zonas rurales, golpeadas por la caída del empleo como consecuencia de la baja en las exportaciones, hacia las grandes ciudades de la región del litoral y de la zona pampeana, como Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Los números de esa época hablan por sí solos. Mientras en 1895 el 37% de la población argentina era urbana y el 63% rural, para 1947 el 62% era población urbana y tan solo un 38% era población rural. Entre 1947 y 1970, la mayoría de los flujos migratorios tuvo como lugar de destino al área metropolitana de Buenos Aires o AMBA, por el crecimiento industrial en esa zona. Las migraciones cambiaron en el periodo de la dictadura militar entre 1976 y 1983, debido a la desindustrialización que llevó adelante el gobierno militar. La gente ya no iba a las grandes ciudades a buscar trabajo, sino que las capitales provinciales, con otras perspectivas laborales y de vida, se fueron transformando en las principales receptoras de las migraciones internas. En las últimas décadas, las provincias del sur,
todas de muy baja densidad demográfica, han sido receptoras netas de población. Las provincias de atracción han sido las del sur y Buenos Aires, sobre todo el AMBA y en menor medida Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Río Negro. Y está el caso de las provincias con leyes de promoción industrial que revirtieron la migración. De siempre ver cómo se iba gente, empezaron a recibir, como son los casos de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y Tierra del Fuego. Se va armando el mapa de las migraciones y lo que me queda claro es que no hay un solo motivo para dejar el lugar donde uno o una vive e irse a otro. Hay muchísimos e impensados, a veces, para lo que estamos acostumbrados y acostumbradas. Por ejemplo, Y más allá de una crisis económica que provoca movimiento de población, a veces se llega a situaciones extremas, como la pobreza o la hambruna, cuando las condiciones de vida en un país o una región se deterioran más allá de lo soportable. bueno, fue así como llegaron a nuestro país los italianos, españoles, rusos, polacos, escapando de países con graves crisis, en guerra muchas veces, y que encontraban acá una nueva oportunidad. De hecho, llegaban en barcos y en el puerto los y las derivaban primero a un lugar llamado Hotel de Inmigrantes. Y la nombraste recién, la guerra, es otro motivo de migración. En esos casos, los y las migrantes que buscan zonas pacíficas. Los y las que huyen de conflictos armados o lugares en los que sufren violaciones de los derechos humanos o persecución tienen más probabilidades de ser refugiados que refugiadas humanitarias. Y a veces no es necesario que haya una guerra o un conflicto armado para migrar por razones políticas. No. Cuando cambia de forma radical un régimen político, a veces ese cambio termina con algunas personas o colectividades que son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas. Los y las expulsan fuera del país o bien huyen para salvar sus vidas. Se llama exilio político. Como pasó acá durante la última dictadura. Gran ejemplo que nos toca de cerca. Muchos argentinos y argentinas dejaron el país entre 1976 y 1983 como perseguidos políticos y se afincaron en España, Francia, Colombia, México e incluso Noruega o Suecia, entre otros lugares. La verdad que sí. Hay muchos motivos que te pueden llevar a pensar en dejar tu casa o irte a otra ciudad, otra provincia, otro país. Sí, todo esto teniendo en cuenta que la gran mayoría, el 80% de la población mundial, vive en lo que podríamos llamar la división administrativa en donde ha nacido. Dicho más simple, la mayoría no se movió mucho, pero igual 20% es muchísima gente. Sumale a estos motivos los factores ambientales. Muchas personas huyen de desastres naturales, inundaciones, huracanes, terremotos. Citemos, por ejemplo, Bangladesh. Es uno de los países con más problemas de desplazamientos vinculados al ingreso de las aguas del mar en su territorio por el cambio climático. ¿Y vos? ¿Por qué motivo te irías de tu pueblo, de tu ciudad o de tu provincia? ¿Te irías con ilusión de volver? ¿Migrar o no migrar? ¿O me voy o me quedo? Bueno, tenemos en la gastronomía, en la música, en la literatura, en la danza. La música afroperuana, el candombe, las arepas, el chipá o el mismo tereré. Tenemos la costumbre de los domingos de pasta de la comunidad italiana y también propias de nuestra Argentina, que están en todo el mundo, como es el asado, el mate y otras comidas. También en el plano ideológico hay un aporte muy interesante, lo que son las corrientes de pensamiento más de izquierda, como el socialismo o el anarquismo, y la conciencia de clase de los trabajadores, que es una herencia de la migración de principios de siglo. Yo creo que sí, que la migración es un derecho, ya que está asociado directamente con la libertad y por suerte nuestro país es un país bastante avanzado en cuanto a los derechos hacia los inmigrantes. Sí, yo creo que la migración es un derecho, porque así como podemos elegir cómo y con quién construir nuestro proyecto de vida, tenemos que poder decidir libremente dónde hacerlo.
Sí, totalmente. La migración es un derecho. Cada ciudadano, cada persona en sí tiene el derecho de tomar sus decisiones para ir a probar otras cosas nuevas en nuestras vidas. Ale, quiero compartir una reflexión que me surgió desde que empezamos a hablar sobre migrantes. A ver, te escucho. ¿Vos llegaste a conocer a El Pampa, uno de los técnicos que trabajaba acá en Seguimos Educando? Sí, lo conozco. Fue uno de los camarógrafos. ¿Y sabés cómo se llama? No sé, Pampa. Siempre lo conocí como Pampa. Se llama Sergio. ¿Y por qué lo llamamos Pampa? Eso lo sé, porque es de General Pico La Pampa. ¿Y vos te diste cuenta que a Sergio, nuestro camarógrafo, lo llamamos Pampa solo porque es migrante? A ver si entiendo. Claro, cierto. Decirle Pampa al Pampa en La Pampa no tiene sentido. Claro, porque todos y todas son pampas en La Pampa, clarísimo. Bueno, ya que estamos de reflexiones, no sé si siempre es tan claro. Mirá el caso del chaqueño palavecino, el mítico músico de folclore. El chaqueño es de una región conocida como Chaco Salteño y no de la provincia del Chaco. No migró y sigue viviendo en Salta. Bueno, y ya que venimos de reflexiones y preguntas, cuando hablamos de migraciones golondrina, ¿a qué nos referimos exactamente? El término golondrina refiere, sí, a las aves, pero también se le utiliza en relación a cierta población de migrantes. Son trabajadores y trabajadoras que están en un lugar solo de paso. Personas que se van por unos meses al año hacia donde hay trabajo y por lo tanto sus empleos más frecuentes están vinculados a distintas tareas en el campo y la agricultura. Desarrollan tareas de gran importancia en los eslabones primarios de distintos circuitos productivos, pero se trata de trabajos que se dan en momentos muy específicos del año, como la siembra, la siega, la cosecha y clasificación de productos como la uva, el tabaco, la yerba o el algodón. Trabajan unos meses y parten hacia otra zona. Es otro caso de migración, de provincia a provincia, y aunque pasan meses alejados de sus familias y afectos, por lo general no reciben salarios acordes. Hacen frente a las peores condiciones laborales por la informalidad y la poca protección con la que cuentan. El mayor movimiento en términos migratorios entre los trabajadores golondrina en Argentina se produce de norte a sur, aunque hay excepciones. Muchos se instalan en Río Negro por la cosecha de manzanas y peras, en Mendoza por la uva, en La Rioja por las aceitunas, en Tucumán por el limón y en Salta por la soja. La migración desde la provincia de Santiago del Estero es una de las de mayor antigüedad. Las y los trabajadores participan en varios circuitos, entre ellos la desflorada del maíz para la producción de semilla en la provincia de Buenos Aires, la arrancada o cosecha de papas al suroeste de la provincia de Buenos Aires y más recientemente se suman al circuito Santiago del Estero y Catamarca para la cosecha del olivo. Otro circuito también tradicional es el que hacen trabajadoras y trabajadores norteños, principalmente de Tucumán y Salta, hacia las provincias de Mendoza y Río Negro. Comienzan en diciembre y se extienden hasta el mes de abril, cuando finaliza la vendimia. Por suerte para los y las trabajadoras golondrinas, se produjo en los últimos años una inesperada mejora. Los requerimientos de los mercados de destino de certificar normas de buenas prácticas agrícolas se tradujeron en avances sobre la higiene y seguridad del trabajo. A pesar de estos avances, las condiciones laborales siguen siendo bastante precarias. El crecimiento de algunas economías regionales provocó migraciones más intensas y complejas. Por ejemplo, a la cosecha frutícola del norte de la Patagonia ya no llegan solo cañeros tucumanos, sino también los obreros citrícolas de la Mesopotamia. Y aparecen nuevas zonas que requieren de trabajadores golondrina, algunos cítricos, además del limón, en Tucumán, y los arándanos en el sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires.
Entender y analizar a los y las trabajadoras rurales golondrina resulta un gran desafío porque como migrantes y empleados temporarios, la información que se maneja es muy dispersa y los niveles de informalidad son muy altos. El fenómeno golondrina es cada vez más complejo, pero también más numeroso. 350.000 personas al año se mueven entre provincias. Una cifra que impresiona si se recuerda que a fines de los 90 se hablaba tan solo de 100.000 trabajadores golondrina. Ser migrante también representa a los muchos y muchas que dejaron su lugar para venir, por ejemplo, a Buenos Aires, una ciudad y centro urbano muy elegido. Así es. El centro urbano más grande del país tiene mucha actividad comercial, mucho peso económico e incluso en lo cultural. Pero Me encanta cuando hay un pero. podríamos pensar que todo el tiempo crece, demográficamente hablando. ¿Y no es así? ¿Sabes que no? Tiene un comportamiento demográfico interesante para repensar la importancia de las migraciones internas. Escuchá este dato porque es increíble. La población de la ciudad de Buenos Aires lleva más de 70 años casi sin modificarse. No puede ser. A los datos me remito. En 1947, la ciudad tenía 2.982.580 habitantes. Y en 2018, 3.068.043. En 7 décadas hay un 2,78% de crecimiento. ¿Y cómo se explica esto? Hay varias explicaciones. Es una ciudad en la que se producen pocos nacimientos, tiene un elevado precio para las viviendas. Además, se trata de un fenómeno común a las grandes ciudades. Pero, ¿cómo puede ser que haya cada vez más edificios en la ciudad y viva la misma cantidad de gente? Porque en Buenos Aires no todo lo que se construye es para viviendas. Pensá que incluso se construyó un barrio entero en los últimos 20 años, como es el caso de Puerto Madero. Y sin embargo, muchos departamentos son usados por gente de otras provincias, de campo, empresarios y empresarias, extranjeros y extranjeras. Incluso hay viviendas que ni siquiera se alquilan, sino que quedan vacías. Entonces, decime dónde se fue toda esa gente que debería estar en la ciudad de Buenos Aires. Migró. Que se haya estabilizado la población de la ciudad permite entender por qué creció de manera ininterrumpida y exponencial la cantidad de habitantes del primer cordón del conurbano. En las inmediaciones de la Plaza de Mayo, por ejemplo, vive menos gente ahora que hace unas décadas atrás. En esa zona quedaron hoteles, ministerios y oficinas. O sea que la gente empezó hace tiempo a irse a las afueras de la ciudad. Y van a trabajar a la ciudad. Por eso, durante el día, la población porteña se duplica. La Ley 25.871, aprobada en diciembre de 2003 y promulgada por el Poder Ejecutivo en enero de 2004, regula la admisión, ingreso, permanencia y egreso de personas en la Argentina y establece que la autoridad argentina competente para atender estos casos es la Dirección Nacional de Migraciones. ¿Cuáles son los principales cambios introducidos por esta nueva norma? ¿Y cuáles las características que la hacen única en la región? Los seres humanos migran desde que el ser humano habita el planeta. Es no solo una necesidad económica, son nómades, van buscando comida, aquí hace más frío, más calor, sino también por necesidades culturales. Y pienso que a la humanidad le ha hecho muy bien las migraciones, porque ha permitido el encuentro de culturas, el encuentro de pueblos, el encuentro de diferentes modos de ver el mundo. Y eso ha producido una fusión o una integración, como lo quiera llamar, que ha sido muy positivo. El ejemplo más importante es la Argentina. Primero, el ser humano tiene la libertad de elegir dónde va a vivir. Y son los estados quienes nos ponen los límites y dicen hasta aquí sí y hasta acá no. Como dueños de la tierra tenemos la libertad de poder elegir dónde queremos vivir. Recién en los últimos años se considera
que es un derecho humano. En muchas ocasiones hay estados que promueven determinadas migraciones y excluyen a otras. Y me refiero al ejemplo tradicional argentino, que promovía la migración europea pero rechazaba la migración latinoamericana. El caso de Estados Unidos promueve una determinada migración de determinados países pero rechaza la migración latinoamericana, o mismo el caso de Europa, ¿no? Donde promueven en algunos casos inmigración de algunos países, pero rechazan la migración africana. Entonces, creo que ahí podemos encontrar también otros matices, que ya no dependerá de las políticas de los estados o de las decisiones familiares o de grupos poblacionales, sino más que nada de preferencias. Va a depender de ciertas distinciones, hasta incluso discriminaciones que hacen los estados, ¿no? Acerca de qué persona me interesa y qué persona no me interesa. En realidad, en la Argentina, a partir de la nueva ley migratoria que fue aprobada por el Parlamento en diciembre del 2003, su texto expresamente consagra que la migración es un derecho humano esencial, y no solo eso, sino que establece que el Estado argentino debe garantizar ese derecho. La pervivencia de una legislación migratoria como la que estaba vigente en Argentina hasta el año 2004, que se denominaba comúnmente como Ley Videla, consideramos que era necesario modificarla. Y a partir de ahí empieza un trabajo articulado, un trabajo complejo para tratar de instalar la necesidad de generar una nueva perspectiva de derechos humanos de los migrantes. Es decir, de qué manera el Estado argentino podía desarrollar políticas migratorias que tuviesen en cuenta los derechos humanos de los migrantes. El diputado Giustiniani promueve la ley de migraciones actual y creo que fue un proceso muy importante para alcanzar una nueva legislación. La nueva ley de inmigración de la República Argentina parte del derecho al trabajo, del derecho a la salud, del derecho a la educación de los migrantes en la misma situación que cualquier connacional. Parte del respeto de los derechos humanos establecidos en las convenciones internacionales, desde la Organización Internacional del Trabajo, que determina este derecho a migrar, y por lo tanto, en un mundo que persigue al migrante, en un mundo que hace del migrante el chivo expiatorio de todos sus males, de la falta de trabajo, de la inseguridad. Hemos demostrado con la ley 25871 en la República Argentina de que es posible establecer una convivencia diferente entre todos los migrantes. La migración es una posibilidad, pero también es un derecho. Nuestro país se posiciona como uno de los más amigables en términos legales para con los inmigrantes. Pero más allá de las migraciones que llegan a nuestro país desde distintos puntos del planeta, también se dan migraciones dentro de los límites de nuestro territorio nacional. Conectando diferentes partes de una misma provincia, provincias de una misma región o bien provincias de diferentes regiones, los desplazamientos internos siguen siendo un fenómeno importantísimo en la dinámica demográfica local. Desde zonas rurales, pero también desde pequeñas y medianas ciudades, miles de argentinos y argentinas se lanzan año a año a la aventura de cambiar su lugar de residencia dentro del país. A veces por un tiempo, a veces para siempre, en busca de un futuro mejor, por estudios, porque es en otro lado donde hay trabajo. Hablar de migraciones es hablar de nuestra identidad y de nuestra historia. Y conocer y reconocer los derechos de las personas migrantes es conocernos a nosotros y a nosotras mismas.